Un saludo muy especial a todos los que se han conectado con este espacio de Teología en Casa. Muy contento de compartir una vez más un episodio especial de este podcast, de este espacio de encuentro y de diálogo entre teólogos y teólogas, que bueno, que nos ha venido muy bien en este tiempo de pandemia también, profundizar y reflexionar. En este caso yo me siento muy contento de que él haya querido compartir con nosotros en este espacio, de que haya aceptado la invitación y bueno, qué más decir que para mí es un honor tenerte aquí con nosotros en nuestro canal. Jorge, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Desde dónde nos hablas? Y cuéntanos un poquito tu visión pastoral. Gracias, gracias en primer lugar por esta invitación, esta entrevista. Además nos permite estar unidos en Iberoamérica. En realidad ese es nuestro espacio natural, ¿no? Eh, Mira, estamos mal, como estamos mal en toda esta misma Iberoamérica, ¿no? Bueno, España va saliendo, pero no sin dificultades. Aquí en Chile estamos con muchos problemas todavía. Estamos en un momento más difícil, con una gran incertidumbre acerca de lo que viene. ¿Cuándo va a terminar este asunto? Todavía no vemos la luz al término del túnel. Ha muerto mucha gente, hay mucha gente contaminada y bueno, hace un impacto enorme en la economía, porque por lo menos en Santiago ya llevamos unos cuánto tiempo con cuarentena. En esta comuna donde yo vivo, vamos a llegar 3 meses en cuarentena. Entonces está paralizada la actividad económica en gran medida. Algo se mueve, pero así es imposible. Mucha gente ha perdido su trabajo y eso significa que en los sectores más pobres se está pasando hambre. Es muy difícil. Por otra parte, interesante, a mí me llena como de esperanza y entusiasmo saber que en distintos lados de Santiago y de Chile, como también en América Latina me consta, se han levantado ollas comunes y otras modalidades de ayuda, de solidaridad, especialmente en los sectores populares. Este tipo de actividades lo llevan mujeres especialmente y, y lo hacen a sabiendas que corren un riesgo, con máscaras, con guantes, lo que sea, pero igual así. Y lo hacen con mucho amor y con mucha alegría y con mucho entusiasmo. Entonces uno dice, en esta situación tremenda, trágica, sin embargo, asoman luces de alegría, de esperanza, que es al final de cuentas lo que nosotros como cristianos más celebramos, ¿no? Pertenecía a un grupo años atrás que se llama aún Fe y Luz en Roma. Y uno de los dichos del grupo era, eh, es mejor encender una candela que maldecir la oscuridad. Muy sabio, muy bonito, ¿no? Bueno, en eso estamos. Yo creo que gente cristiana, también gente que no lo es o no es católica, en estos momentos con mucho amor están practicando la solidaridad, especialmente con gente que no tiene que comer, efectivamente. Y, y gente que a veces le da vergüenza reconocer que son pobres, les da vergüenza pedir o que se sepa que están tan necesitados. Además, hay gente que eh, tiene miedo y vergüenza de tener la enfermedad. No quiere ni siquiera salir al pasaje de su población, porque hay otra gente que los mira mal, los desprecia, no quieren contagiarlo. Es una situación muy triste. Hay gente que está enferma, metida en sus casas y pasando hambre, por una parte. Y por otra parte, como te digo, hay ayudas bonitas, hay cristianismo vivo que está operando. ¿Mm? Eso te podría decir. Muy bien, Jorge. Y en medio de esta situación bueno, que sabemos, ¿no? Tiene estas dos caras, estos dos rostros de dificultad y también un momento de, bueno, de bastantes frutos de solidaridad. También hay una situación con la iglesia, con lo que teníamos antes de la pandemia, con nuestra forma de relacionarnos con la estructura o con el templo. Y aparece aquí ya, ¿no? El coronavirus nos vino a quitar ese espacio. Ha habido muchísimas situaciones de crisis que yo personalmente conozco, ¿no? De personas que ya no saben cómo vivir su fe o porque
habían adjuntado toda su fe a unos ritos, a unos cultos, a algunas formas, y ahora no las tienen a razón de cuidarnos. Bueno, tú que has reflexionado bastante sobre el tema de Jesús, de la iglesia, en este momento particular que estamos viviendo, ¿cómo podríamos iluminar? ¿Qué crees tú que hay por ahí en relación entre Jesús y la iglesia en medio de este momento tan complejo en el que lo que teníamos, ¿no? Incluso presupuestado, ¿no? La Pascua o Pentecostés, todo lo que tenemos presupuestado para el año, pues parece ser que todavía no va, no avanza, no es posible. Bueno, este tiempo de repensar también la iglesia desde Jesús, ¿cómo lo ves? Mm. Mira, por de pronto no sabemos qué va a pasar a futuro. Eh, las cosas fundamentales para la iglesia no van a cambiar. Es decir, no va a cambiar que ella vive el Evangelio y que ella tiene que anunciar el Evangelio. Y no lo digo por la jerarquía y los curas simplemente, sino porque todos los cristianos, esta es nuestra misión, esta es nuestra vida. Y eso no va a cambiar y no tiene por qué cambiar. Las circunstancias podrán cambiar, las modalidades, las instituciones, los ritos, ahí pueden haber ajustes. Entonces, en ese sentido, creo que hay que mirar con atención lo que está ocurriendo, porque eh, hay partes en las cuales, en América Latina, en las cuales el Estado tiene dificultad para llegar con ayuda a la gente. En esos lugares y también donde existe esa ayuda estatal, la Iglesia está cumpliendo, de hecho, un rol fundamental, que es la caridad y la solidaridad. Eso es número uno. ¿Mm? Porque además lo que compartimos con todos los seres humanos, que no son cristianos, no son católicos, compartimos lo que es fundamental para todos, y que es la vocación del ser humano, hacerse cargo colectivamente de sí mismo, ¿no? Ahora, yo lo que veo, como te contaba hace poco con entusiasmo, es que veo a la iglesia viva, es decir, estas circunstancias, en estos momentos, eh, no sé todo, no tengo información de todo, pero ayer tuvimos una reunión, los teólogos de la CLAR, la Conferencia de los Religiosos de América Latina, y pudimos ver, compartir, de que las comunidades se han revitalizado en estas circunstancias, están actuando, hay ollas comunes, hay canastas, hay ayuda de todo tipo. Entonces, eso la iglesia lo está viviendo, y lo está viviendo con amor y con alegría. Y yo te diría que si es que hay que conectarse a la realidad de la iglesia en alguna parte, es conectarse con esta gente. Ella nos estaba hoy día transmitiendo el Evangelio. Nosotros nos sumamos, nos subimos a este carretón o no. Yo creo que hay que hacerlo, ¿no? Porque ellos nos están indicando el camino. Te diría más, también la jerarquía eclesiástica, los obispos, supongo que en América Latina hay de todo un poco. Aquí en Chile, al principio, la orientación fundamental era a cuidarnos, cuidar al otro y cuidar nosotros. No nos salvamos solos, ha sido el lema. Y eso ha sido fundamental. Es decir, hay que mantener las distancias físicas respecto a las personas porque la situación es muy grave. Y si yo me contagio, puedo contagiar a una persona que vive conmigo, que es mayor o que tiene más posibilidades de riesgo. Entonces, ese punto ha sido fundamental, sigue siéndolo. Con el tiempo ha surgido el otro asunto, y es que hemos tenido que hacernos cargo de estas otras necesidades, de, del hambre en concreto. Y si yo veo la página web de mi propia iglesia, lo que veo es que empezaron a aflorar un montón de anuncios de comunidades que están ayudando. Y eso me da mucha alegría. Yo no sé cómo está el resto de América Latina en esta materia. No sé qué está haciendo la iglesia en América Latina en este momento a propósito del coronavirus, pero me lo puedo imaginar. Estamos haciendo lo mismo. Y me alegro, así como a priori. Muy bien, habíamos conversado antes de iniciar esta reflexión, este encuentro y este diálogo, también que un poco se ha pausado todo, ¿no? El camino de reflexión que
tal vez se llevaba a razón del COVID, porque se han puesto otras cosas en este momento prioritarias, como la solidaridad. Pero la iglesia avanza y la reflexión también avanza. Y habíamos conversado y me comentabas que habían también algunas cosas que habían quedado pendientes o que siguen quedando pendientes en la iglesia, sabiendo, ¿no? Viendo estas luces de este momento particular, ¿no? De solidaridad. Sin embargo, al mismo Mm. tiempo también hay otro rostro, ¿no? En la misma iglesia, ¿no? De otras situaciones, como por ejemplo, ¿no? Los miles de obispos y sacerdotes que salieron a decir que el COVID era un castigo de Dios por el sino de la Amazonía en el Vaticano, por ejemplo. Justo en este mismo momento, ¿no? Aparecen esas otras voces un poco disonantes para decir esto otro, ¿no? Bueno, en esa reflexión que has hecho tú, ¿cuáles crees, ¿no? Que tendrían que Sí, ser nuestras miradas, ¿no? Para que luego cuando se vuelva a la vida cotidiana, no se nos olvide que todavía hay mucho trabajo que hacer también con la iglesia. ¿Cómo lo ves? sí, mira, la iglesia es una institución milenaria gigantesca en la cual hay de todo. Hay personajes siempre muy pintorescos, hay gente que sabe, hay gente que está aprendiendo, hay gente que es ignorante. Decir que Dios se está vengando de la humanidad por algún tipo de pecado, eso teológicamente es un error, hasta una brutalidad, uno podría decir. Eh, no sé de dónde se puede sacar algo así. Tal vez de una lectura mal hecha del Antiguo Testamento, que hay episodios en los cuales se hablan en esos términos. Eh, Eso, ahora, evidentemente que este es el tema que ha copado la agenda, el tema del coronavirus en este momento. Pero sabemos que tenemos varios temas pendientes, sobre todo desde el punto de vista de la organización eclesial, incluso algunos puntos en materia de doctrina. Y, y ahí avanzamos con dificultad. Este Papa ha sido un impulsor de renovación y cambio en la iglesia, lo sabemos, lo conocemos. Especialmente le ha dado una indicación poderosa a la iglesia en cuanto a la opción por los pobres. Eh, Mi opinión es que la opción preferencial por los pobres o la opción por los pobres, así nomás, representa la mejor recepción de la iglesia latinoamericana del concilio. Podríamos decir, es el nombre, en síntesis, de esa captación que ha hecho América Latina, la iglesia en América Latina, de cómo tiene que renovarse la iglesia, en qué dirección hacerlo hoy, en los últimos 50 años. Fíjate que las últimas 4 conferencias generales del episcopado han estado en esto. Medellín no lo dijo en estos términos, pero fue la que echó a andar el concepto, digamos así. Medellín, cuando mira el continente, cuando quiere atender a los signos y los tiempos, dice, esta pobreza es producto de la injusticia. Después Puebla formula la opción por los pobres, preferencial por los pobres, Santo Domingo la continúa, aparecía nuevamente. Entonces, uno podría decir que estando en las bases evangélicas con mucha fuerza, la formulación ha sido una especie de descubrimiento de la iglesia latinoamericana para la iglesia en el mundo. Ahora, ¿qué va a significar el día de mañana que los pobres son efectivamente los privilegiados de Dios en la iglesia? Bueno, eso va a terminar acarreando, espero, muchísimos cambios. Estamos lejos de eso. Estamos lejos de eso porque para entender el Evangelio a partir de los pobres se requiere una apertura a ellos muy fundamental. Eh, eh, Porque el Evangelio se dirige especialmente a ellos. Y cuando digo pobres, digo mucho tipo de personas. Si uno toma los documentos, por ejemplo, de las mismas conferencias, por ejemplo, toma el número 65 de Aparecida. Y hay otros elencos más. Entonces te va describiendo una cantidad de personas que son víctimas de todo tipo de males, de todo tipo de pecados, que son marginados, maltratados. Bueno, el Evangelio es primero para ellos. En consecuencia, si ellos acogen el Evangelio, estas son las personas
que mejor lo conocen y que mejor lo pueden transmitir a los demás. Cuando eso pase en la iglesia, muchas cosas van a tener que ser distintas. Este Papa lo ha manifestado claramente desde el punto de vista visual. Él ha rebajado, por decirlo así, las vestimentas, el ornato, la forma exterior de expresarse de la jerarquía, le ha ido quitando pomposidad y, bueno, ese mismo aparato escenográfico vaticano, ¿no? Así, tiene poco evangélico. A nosotros los latinoamericanos nos duele, nos irrita, no lo soportamos. Tal vez otros continentes tienen otra percepción, pero a nosotros nos resulta incluso insultante en muchos aspectos, ¿eh? De una apoteosis y de una riqueza y de una farándula incluso, eh, que no, que no sabemos cómo calzarla con el lenguaje de Jesús. Eso y otras cosas. ¿Qué más? Bueno, justo hacia allá quería orientar un poco la pregunta y es, bueno, en tu experiencia, Jorge, yo no tengo tanto contacto con algunas realidades de la iglesia, pues obviamente como tú no la conozco toda, pero si hay algo que me llama la atención es esto mismo que venías diciendo de cómo algunas comunidades se iban revitalizando, han empezado y han puesto en marcha formaciones, retiros y un montón de cosas que de pronto en su vida cotidiana antes del COVID no se percibían tanto. El tema de la tecnología permite también una cierta libertad, ¿no? De no poner peros, ¿no? No se puede hacer porque es muy lejos el lugar, ¿no? Conectarte desde tu casa y demás. Y este movimiento también de varias comunidades, ¿no? De empezar una vez más a conectarse con el Evangelio y de ahí intentar vivir. ¿Qué crees tú? ¿Cómo inicia, ¿no? La renovación de la iglesia desde las bases, ¿no? Desde las comunidades? ¿Cómo iniciar esto? Digamos, yo tengo una comunidad. ¿Qué pistas me puedes regalar? Nos puedes regalar a todos los que vemos este episodio sobre empezar la Mira, renovación. hay un vínculo estrechísimo, yo te diría, a propósito de la Eucaristía, a propósito del pan, en torno al pan. Compartir el pan, que es una realidad tangible y que nos hace vivir, partirlo, repartirlo y compartirlo, en la Eucaristía es símbolo de que nosotros como cristianos queremos compartir el pan con toda la humanidad. Y mientras eso no lo hagamos, el cristianismo está pendiente y la Eucaristía está incompleta. Lo decía el padre Rupe, que fue general de los jesuitas. La Eucaristía está incompleta mientras haya hambre en el mundo. Entonces, el tema tangencial, eh, visual, el comer efectivamente pan, comida, eh, es fundamental. Y eso virtualmente no lo puedes conseguir. No lo puedes conseguir por esta pantalla a través de la cual estamos conversando. En consecuencia, hay que tener en cuenta que la misa, por ejemplo, por televisión, que siempre se ha hecho, especialmente pensando en gente distante o en los enfermos, es valiosa. No se la puede descartar porque es un querer llegar a los que de otra manera no se puede llegar. Pero el ideal sería que aquellas personas pudieran participar en una comunidad y pudieran comulgar con una hostia verdadera y que lo pudieran hacer habiendo comido pan, habiéndose alimentado, etcétera, etcétera. Porque por de pronto es extraño esto de estar un cura, digamos así, detrás de una pantalla, comulga él, los demás no pueden comer. Es una situación un poco ridícula, en cierto sentido, ¿no? Entonces no es ideal. Y a mí me complicó este asunto. Yo pertenezco a una comunidad de base, aquí en Santiago, en una población, hace ya casi 20 años. Y nosotros tenemos toda una comunidad que tiene una capilla de un espacio en el cual es redondo, entonces podemos todos conversar. Y de hecho yo hace mucho tiempo ya que no predico en las misas, sino que conversamos.
Leemos el Evangelio y empieza la conversación. Y tenemos tanta costumbre de hacerlo que yo esta vez, con los que llevamos la cosa, y decidimos no tener ni una misa, sino que tenemos una simple liturgia de la palabra. El día domingo, siempre a las 7 de la tarde. Ahora, como existen estos medios, nos comunicamos no por el Zoom, porque es más complicado, pero el Meet de Google. Toda la comunidad está conectada con esto y hacemos lo mismo. Empezamos con los hechos de vida, compartimos en qué estamos en este tiempo. El tema ha sido evidentemente el coronavirus, el COVID, qué sé yo. Bueno, y empezamos contando, bueno, ¿en qué estamos? ¿Qué han sabido? ¿Quién está enfermo? ¿Ha muerto alguien? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Y nosotros tenemos, por ejemplo, en este momento estamos apoyando 2 ollas comunes, y estamos apoyando un sistema de canasta, y estamos apoyando un sistema del pan nuestro de cada día. Y después de compartir, y compartimos cómo está nuestra vida normal, pedimos perdón, leemos las lecturas del día domingo, y nuevamente damos la palabra y conversamos acerca de interpretar la palabra, con algunos cantos entre medio. Después terminamos pidiendo por nuestros difuntos, las otras oraciones que la gente tiene, y nos despedimos. ¿Ah? Pero ha sido muy bonito eso este último tiempo. Yo me voy por las ramas, ¿eh? Ustedes me van a tener que perdonar. Ha sido muy bonito porque nuestra comunidad, la verdad es que nos queremos mucho. ¿Ah? Y en ella, cada uno pone lo suyo. Alguien pone canto, eh, otro pone comida. En este momento, entonces, estamos apoyando eh, eh, estas 2 ollas comunes que te decía, que han surgido ahí. No hemos conseguido medios económicos. Nosotros mismos hemos puesto la plata de la colecta dominical, la hemos puesto en esto, y hemos puesto más dinero todavía para poder ayudar. Siempre hemos tenido un sistema de solidaridad, que vamos así discretamente, ayudamos a familias que nosotros sabemos que están necesitadas, se nos cuenta, y bueno, apoyamos con una canasta de comida, qué sé yo. Y ahora, entonces tenemos esto, estamos apoyando en 3 poblaciones distintas, estamos haciendo un apoyo. Sobre eso comenzamos. Y hemos creado un sistema que está resultando bastante bien. A mí me tiene bien entusiasmado. Le llamamos el pan nuestro de cada día. Entonces, en una población que es una de las nuestras, tenemos gente de nuestra comunidad que sabe quiénes tienen más necesidad. Entonces, ha organizado a esta gente de modo que ellos acuden al almacén del barrio y con su carné de identidad le piden a la persona del almacén que les dé el kilo pan que les corresponde diariamente. Al final de la semana, nosotros le reembolsamos a la persona del almacén. Y con eso, esa persona, es poco, pero es algo, y lo agradecen. Y eso está resultando muy bien. Ya me fui por las ramas. ¿De qué estábamos hablando? No me acuerdo. Bueno, Renovación desde las bases. acerca de estas modalidades, acerca de las distintas modalidades. Bueno, hay que buscarle el lado a las cosas. Se puede hacer esto no se puede hacer, esto sí, hay que crear maneras nuevas. Eh, Mira, hay cosas muy bonitas, a la gente se le ocurren asuntos diversos, eh, de apoyo. Esto es difícil en este momento, como te digo, estamos con cuarentena, todo tiene que hacerse con la máscara famosa, con los guantes. No es fácil. Esa misma gente que está haciendo estos servicios corre en riesgo. A mí me consta que hay personas que tendrían que estar guardadas en sus casas, y sin embargo, porque tienen mala salud y saben que corren riesgo. Bueno, ahí están. Nada que hacer. Ojalá que no se mueran. Bueno, eso. ¿Qué más? Bueno, también hay una situación que ha aparecido en la reflexión y también lo proponíamos antes de la conversación y bueno, tiene que ver justamente con la ecología, ¿no? Con la catástrofe medioambiental eh, que, bueno, ha respirado un poco más el mundo con nuestra pausa, pero sabemos que ahí también hay cosas pendientes desde la iglesia, ¿no? Con Laudato Si, con Querida Amazonía, que el Papa nos ha propuesto como reflexión también, que podemos iluminar también en este tiempo de pandemia, que es también un tiempo de reflexión, de tomar conciencia de lo que veníamos haciendo, ¿no? Ese consumo
exacerbado de los bienes, de lo mm, que había, ¿no? Tomar mm. las cosas así, ¿no? ¿Qué piensas tú también? ¿Cómo iluminar eso desde Sí, este mira, momento? esto es bien interesante. Estamos en una situación catastrófica desde el punto de vista ecológico. Está clarísimo. No sabemos incluso si es reversible. Eh, Esta circunstancia, sin embargo, puede ayudarnos, porque nos ayuda a pensar dónde está lo fundamental y qué es lo secundario y qué es lo superfluo. Entonces, uno puede decir, a ver, ¿cuánta ropa necesito? ¿Qué otras cosas estoy encerrado en la casa? No me son indispensables desde el punto de vista material. Eh, ¿Es posible sacar la basura todos los días? Sí, es posible. ¿Es posible lavar los platos? Sí, es posible. Por el contrario, también surgen otras cosas muy positivas, digamos así. Hemos ido descubriendo o redescubriendo que hay modos de relacionarse con personas que estaban ahí latentes, pendientes. Se nos olvidaba que estando tan encerrados, no nos queda otra que conversar en la mesa con otras personas. A veces uno se alimentaba. ¿Eh? Ahora podemos comer con otros. No es cuestión de alimentarse y seguir funcionando, sino que podemos conversar, tirar un tema, reírnos un poco, hacer sobremesa, estar pendiente de los demás, llamar a personas, a los viejos, echarle una llamadita a los viejos, cómo están. Imagínate cómo estarán los viejos en este momento, digamos así. Eh, entra el famoso virus, digamos así, y te puede llevar a unos cuantos. Entonces, hay otras cosas. Esta circunstancia ayuda a ver qué es lo que es lo principal y qué es lo que es secundario. Y si nosotros hacemos completa la experiencia y no nos pasamos lloriqueando por lo que está ocurriendo y abordamos lo que pasa de un modo lúcido y en oración y con los ojos de la fe, podemos hacer crecimientos en humanidad muy significativos. Y el cristiano tendría que eh, en esto tener iniciativa. Yo te diría, eh, me lo planteaba muchas veces, ¿eh? Yo creo que el cristiano en este momento tendría que estar mirando para ver. Mirar, observar, atento, leer las noticias, pero tratar de tomar distancia, mirar qué está ocurriendo y tratar de ver qué es lo que el espíritu está haciendo en la historia, en la vida, en los acontecimientos. El espíritu siempre está actuando. Si no lo vemos, es que nosotros no le hemos puesto empeño a hacerlo. Y entonces, como te digo, hay una serie de brotes del espíritu que hay que mirarlo, hay que retenerlo, hay que conservarlo. Estamos haciendo una experiencia, pero hacer una experiencia cristiana en la medida entonces que nosotros realmente sintonicemos con lo que Dios está haciendo con nosotros, ¿sí? Como personas, como comunidades, como grupos, como familia, y eso hay que conservarlo, hay que darle forma, hay que mantenerlo, porque a partir de eso es que nosotros vamos a seguir construyendo a futuro. Esta no puede ser una experiencia como diciendo ya, pasó, nos salvamos de esta. No, no se saca nada con eso, así no se puede vivir la vida. La vida en pan cristiano, en todas las circunstancias, es una ocasión para encontrarse con Dios. Claro, de hecho, esa era como mi última pregunta para ir cerrando esta conversación contigo, justamente cómo discernir, ¿no? Cómo escuchar la voz de Dios en medio de esta situación que trae todos estos colores y matices, ¿no? Es decir, Mm, tiene todas estas situaciones de contrariedad que se juntan, que se entremezclan en la misma experiencia, ¿no? Cómo avanzar en ese discernimiento, ¿no? De ir descubriendo lo que Dios le pide a la iglesia, lo que Dios le pide a cada creyente, a cada comunidad, por donde el Espíritu de Dios sigue, ¿no? A propósito de haber celebrado Pentecostés también, ¿no? Por donde el Espíritu sigue soplando, sigue llamando.
Y yo quisiera, ¿no? A propósito de esto mismo, preguntarte un poco también desde tu experiencia como miembro de esta comunidad base, como nos has dicho, en tu reflexión también personal, ¿qué podemos hacer, ¿no? Digamos, los católicos, los seguidores de Jesús, en este tiempo de pandemia para conectarnos más vivamente con Jesús, con Dios y con su Evangelio? ¿Qué crees tú que podamos hacer nosotros en medio de nuestro hogar para que nuestra fe no se pierda, sino que se fortalezca y que al momento de volver a la normalidad, que dejamos un poco pausa a razón de esto, Mm, haya mm. frutos, digamos, ¿no? Lo primero es hacerse la pregunta que tú me estás haciendo a mí. Los cristianos en este momento se tendrían que hacer esta pregunta. ¿Cómo vivir cristianamente en estas circunstancias? ¿Hay alguna diferencia? ¿Qué es lo que aporta el Evangelio en esto? Y esa pregunta me parece que es fundamental. La respuesta, bueno, son tantas las circunstancias distintas que es imposible. Yo pertenezco a esta comunidad, nos vemos el día domingo, estamos con el tema de las canastas, estamos conectados, estamos buscando plata, esto es un asunto. Pero no tengo idea en qué estás tú, po. Estás encerrado, estás con tu familia, cuál es tu contacto, no sé nada. Entonces, eh, hay cosas generales que uno puede decir que se pueden hacer, rezar ciertamente. Uno tiene más, probablemente mucha gente tiene más tiempo para rezar, para contemplar, para meditar, para hacerse estas preguntas, para conversar con el Señor. ¿Qué nos está viendo el Señor en nuestra vida en general y en particular? A lo mejor hay algo en particular que es lo que cada uno puede poner en este mundo y que va a marcar una diferencia. Eh, ¿Qué fue lo que Dios tuvo en la cabeza cuando me pensó, cuando nos pensó? Ahora hay tiempo para seguir dándole vuelta a este tema, ¿sí? Hay un tiempo, puede haber un tiempo para rezar, para preguntarnos delante de Dios qué quiere de nosotros. Estudiar, fe y razón. Los cristianos tenemos que vincular fe y razón, fe y estudio, fe y cultura, para poder llegar entonces a articular un discurso de fe y justicia. En última instancia, ¿cómo hacernos cargo de un mundo que es injusto para que sea más justo? Vínculos, como te decía, hay buscar modalidades. Se cerró este campo, pero se pueden abrir otros, se pueden crear otras posibilidades. Estamos hablando a través de una pantalla. Se pueden generar amistades así, bueno, hace rato que se están creando, vivimos en un mundo en gran medida virtual. Estamos trabajando con otras personas a distancia. De hecho, se ha hecho como más normal hablar con colegas de otros países, establecer vínculos. Se pueden estudiar lenguas, se puede estudiar el griego para para leer el Evangelio, los Evangelios. Hay que ser creativo. Se cierran unas posibilidades, pero se abren otras. Yo creo que ese Hay ya que inventar. nos está llevando el espíritu, justamente a esa palabra, ¿no? El tiempo de la creatividad, ¿no? De buscarnos Exacto. esas otras nuevas maneras. Bueno, Jorge, yo te agradezco de verdad por este espacio que has sacado para conversar con nosotros, para dialogar en torno bueno, un poco esto con lo que cerrabas, ¿no? Escuchar a Dios en este tiempo particular Mm. y discernir y optar y apostar por dejarnos guiar por ese espíritu y que siempre es creador, que es creativo, que nos impulsa. Una vez más, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros, por este espacio que nos has No, un gusto sacado a y ti, te agradezco mucho y te felicito por esta iniciativa. Piensa tú el bien que estás haciendo compartiendo con tu, ¿cómo se llama lo que hiciste tú? El, teología en casa. teología en casa. ¿Ah? Esto le llega a tanta gente. Yo espero también ponerlo en mi blog por ahí como para hacerte propaganda. ¿Ah? Estás haciendo un trabajo, tú mismo estás haciendo un trabajo que antes no existía y nos ayuda a todos. Tenemos que caminar juntos, tenemos que animarnos, entusiasmarnos juntos. ¿Ah? No hay ninguna circunstancia que los cristianos no la podamos vivir con fe, sobre todo ayudándonos unos con otros. Ya, chao. Chao, Jorge. Gracias por este Que te espacio vaya y muy bien. cuídate mucho. Muchísimas Encantado. gracias. Chao. Adiós.